Bienvenido, bienvenida a la Mesa Redonda de la Felicidad. Mi nombre es Valentina Nicoara y formo parte del equipo de Delivering Happiness desde hace más de 3 años como consultora. Y durante esta experiencia te voy a acompañar desde el rol de anfitriona. Y como una buena anfitriona, permíteme que te explique y te enseñe el porqué de esta iniciativa. En Delivering Happiness, cada acción que implementamos, cada proyecto que creamos, también cada conversación tanto interna como con nuestros colaboradores y nuestros partners, y también los mensajes que difundimos en el mundo, tienen un nexo común, tienen una idea de base, que es la de inspirar pasión y propósito para crear un mundo mejor. Y esta idea de base que nos une a todos los que formamos parte de Delivering Happiness no se ha quedado como una frase en la que estamos pensando de vez en cuando, sino que se ha transformado en nuestro mantra y en nuestra razón de ser como organización. Así que hemos implementado esta mesa redonda también pensando en inspirarte, pasión y propósito, y que nos ayudes a crear un mundo mejor, mejorando tu realidad. Y vamos a ver cuál es el objetivo que tenemos dentro de esta mesa redonda de felicidad. Queremos que te lleves dentro de esta experiencia que vamos a compartir a continuación unos conocimientos en profundidad sobre el universo de la felicidad. Queremos que entiendas qué es la felicidad, para qué sirve, si es algo universal, cuáles son todos esos mitos o matices que necesitas saber para estar informado y actualizado. Y también, sobre todo, si podemos ser felices, ¿no? Y para qué nos puede ayudar este camino. Y no nos hemos quedado simplemente al concepto. Sí que vas a encontrarte conceptos muy valiosos, pero queremos que te lleves también otras perspectivas, otros puntos de vista, y para ello hemos creado precisamente este debate con expertos en el sector de la felicidad. Y cuando estábamos pensando en el criterio de selección de estos expertos en felicidad, estábamos recordando las personas icónicas dentro de Delivering Happiness. Y hemos elegido a 3 profesionales que acompañan Delivering Happiness desde sus inicios, que han volcado su energía, su conocimiento, su tiempo para crear lo que hoy es Delivering Happiness en el mundo. Y vamos a conocer al primer experto de la mesa redonda de hoy. Él es Carlos Piera. Carlos Piera en el 2012 navegó, aparte de ser uno de sus hobbies, que más disfruta y le encanta, navegó y trajo desde Estados Unidos a Delivering Happiness y lo implementó en España. Carlos va a compartir su experiencia y su punto de vista en esta mesa redonda desde su visión estratégica y también la parte comercial, ya que es lo que ha estado desarrollando dentro de todos estos años en Delivering Happiness. La segunda experta que forma parte de este debate es Verónica Fernández. Verónica lidera proyectos internacionales en Delivering Happiness, implementa la felicidad en diferentes países y aparte de eso tiene una peculiaridad que hace que su trabajo sea excelente. Internamente la llamamos la inquisitora de la felicidad. ¿Por qué? Porque ella desafía siempre lo establecido, el status quo, y eso hace que su trabajo sea transgresor y actual. Y el tercer experto en felicidad que nos va a acompañar es Javier Muñoz. Junto a Carlos Piera, en el 2012, Javi se embarcó a este gran viaje y es el cofundador de Delivering Happiness. Y también tiene un rol muy específico y muy valioso dentro del equipo a nivel internacional, que internamente lo llamamos el alquimista de la felicidad. ¿Por qué? Porque Javi es el encargado de crear el contenido que vivimos y experimentamos con cada uno de nuestros clientes o partners. Así que, hecha la introducción, os doy la bienvenida. Javier, Verónica, Carlos, bienvenidos a esta mesa redonda. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a empezar, si os parece, con la primera pregunta. Es una pregunta que, como mínimo, nos la hemos cuestionado todos en la vida. Es una pregunta que creo que se ha reflexionado durante miles de años, incluso desde que existe el ser humano, y es la de ¿qué es la felicidad? Quiero que cada uno de vosotros, desde vuestro rol, perspectiva, punto de vista y expertise en felicidad, nos expliquéis qué significa la felicidad para vosotros. Sí, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere romper el hielo? Carlos, adelante. El burro delante para que no se espante. Vámonos. A ver, sí, esta pregunta cuando nos la hacen,
Yo siempre he dicho que en los últimos 9 años que me la hacen delante de miles de personas, todavía no le he contestado y no la voy a contestar hoy. Porque yo creo que si hay 7 billones de personas, puede ser que haya 7 billones de definiciones. Cada uno tiene la suya. Entonces, para mí, la felicidad obviamente se alinea a nuestro modelo, que al final es vivir acorde a nuestros valores, tener claro tu propósito superior y trabajar para ello y cuidarlo, y luego hacer una serie de cosas en el día a día, que al final nos hablan de los hábitos de la felicidad, que nos ayudan a estar también felices y a trabajar los momentos del día a día, ¿no? Entonces, para mí, va mucho en esa línea. En mi caso personal, para mí la felicidad tiene que ver con mis valores, que es el amor, el humor y la libertad, y eso a mí me hace, lógicamente, ser feliz, pero que cada uno defina su felicidad y que trabaje los elementos que sabemos que funcionan. ¡Qué respuesta más retadora! Verónica y Javi, ¿cómo Bueno, definís vosotros la felicidad? yo me uno a Carlos con el hecho de que siempre nos piden que la definamos y nos resistimos a hacerlo. De hecho, por eso mismo, ¿no? Porque no hay una definición. Sabemos que hay ingredientes, sabemos que hay elementos, pero cada quien al final hace, así como Javi es alquimista, hace su mezcla según lo que le es importante, ¿no? Desde mi punto de vista, y dentro de la dificultad de definirla, para mí es un estado más de plenitud, ¿no? Yo la defino mucho como una armonía entre esos ingredientes que son importantes. O sea, cuando yo logro tener armonía entre mis valores, mi identidad, lo que es importante para mí en mi día a día, cuando eso está presente, logro un estado de plenitud, felicidad. Para mí son sinónimos, ¿vale? En este sentido. La diferencio mucho de la alegría, ¿no? Que es más un estadio pues, temporal, ¿no? La felicidad es muchísimo más completa. Lo que pasa es que lamentablemente se ha, no quiero decir prostituido, ¿no? Pero Analizado. banalizado, frivolizado, sí, ahora todo es happiness y es mucho más profundo, es un elemento mucho más profundo porque, bueno, da esa plenitud, ¿no? al individuo sobre su existencia. Qué bueno, Sí, Verónica, correcto. gracias. Obviamente bueno, la historia de la felicidad es un camino, ¿no? Por el cual el ser humano filosóficamente le ha dado una interpretación, ¿no? a la felicidad, desde el concepto de la eudemonía hasta lo que comenta Verónica, ¿no? Que es el concepto que actualmente parece que está presente, que es como más egoísta, ¿no? El de estar conectado con un estado de alegría. Pero sí que hay elementos, ¿no? De virtud, de plenitud, de autoconocimiento, de autorrealización que pueden estar asociados, ¿no? Más profundamente o superficialmente a ese estado. Y para nosotros es como un ecosistema, como vemos la ecología de la felicidad como una combinación de todos estos factores que de una forma u otra pueden estar presentes en ti. Y al final, pues, dado que todos estos factores están presentes, pues como decía Carlos al principio, nuestra tarea es la de crear un espacio donde tú puedes experimentar con esos factores y ver cuál es esa combinación que te puede ayudar, entendiendo de que hoy puede ser algo muy concreto y superficial lo que te da alegría y mañana es algo que te genera un profundo significado, ¿no? Para tu día a día y tu razón de estar aquí, ¿no? Entonces, pues es un universo, como tú comenzaste diciendo, Valentina. Qué bueno. Entonces, por la aportación de cada uno, para hacer un resumen con qué nos quedamos de la definición de la felicidad, es que la felicidad es personal, como decía Carlos, tiene que ver con muchos elementos, como comentaba Javi, y también que esos elementos estén en armonía y que generen plenitud, ¿no? Como aportaba Verónica. Y desde esta definición, donde veo que encaja cada tipo de persona, por si alguien se había asustado al principio porque no encaja dentro de la definición de felicidad con lo que él o ella tenía pensado, os quiero preguntar, ya que sois expertos, ¿no? y lleváis muchos años en el sector, ¿la felicidad depende del país en el que vivas? ¿Todas esas definiciones tienen alguna variable o somos todos felices por igual según el continente, según el país?
¿Cómo veis, cómo vivís la felicidad a nivel global? Bueno, yo si quieres, es justamente, ¿sabes? También es la típica pregunta, ¿no? Porque además como viajamos mucho a hacer conferencias y proyectos y estamos creciendo a nivel internacional, pues la típica pregunta, ¿no? ¿Y yo cómo estoy? ¿Mi país cómo está? Pues mira, la verdad es que depende de lo que se mida. Sobre todo, tengo aquí abiertos delante mío la CNN, la Forbes, la ONU y la Lonely Planet, ¿no? Que es que buscando en Google, y tenemos 3 listas diferentes. Es cierto que pues, países como Finlandia, como Noruega, como Suiza, Suecia, los Países Bajos suelen rankear en los top 10, da igual el orden, en uno Suiza hasta el tercero y en el otro Suiza hasta el séptimo, pero sí que están allá arriba, ¿no? Y hay una serie de factores comunes entre ellos. Pero al final, países como por ejemplo Bután, que lleva años midiendo la felicidad y que de hecho tiene la felicidad interior bruta, no está ni siquiera en el top 30, ¿no? Entonces, al final medirlo te hace más consciente y depende de lo que midas, rankearás más arriba o más abajo. Al final cada uno que se mida a sí mismo, yo creo que la comparativa y aplica también al mundo de las organizaciones, ¿no? Cuando vamos a trabajar con un cliente nos dicen, no, ¿y cómo estoy versus mi competencia? Creo que aquí el error sería justamente eso, comparar un país con otro o una empresa con otro. Yo creo que hay que ser un poco alquimista y compararse con uno mismo y ver cómo estoy yo sobre mí mismo y cómo yo tengo progreso en esa lista y cómo hago cosas para mejorar. Porque al final, ¿cuál es un país más feliz que el otro? Pues habría que hacer muchos más análisis y que cada uno mire los resultados y juzgue, ¿no? Yo por añadir a lo que comenta Carlos, además de que mide cada uno, con la propia definición que hemos dicho de esa armonía, de esos varios elementos, también yo creo que depende de lo que es importante pues para cada país, ¿no? O sea, nosotros, Javi y yo venimos de Venezuela y culturalmente hay elementos que valoramos más que otros porque hemos nacido allí y hemos tenido esa hardwire, ¿no? Ese concepto fundacional, ¿no? Desde el punto de vista neurológico, de qué cosa es valorada en este país. Entonces, claro, si lo tengo, pues me siento más feliz, ¿no? Al final, uno va evolucionando y como ser humano vas teniendo un criterio donde eres capaz de ver la cultura desde donde te encuentras, como digo yo, en perspectiva, ¿no? O sea, yo ahora, luego de haber vivido en Estados Unidos, de haber vivido en España, soy capaz de verme como una ciudadana universal y soy capaz de disfrutar los elementos en cada país. Pero sí creo que va dependiendo de cada país, la cultura que se mueva, que es valorado y que no. Y no, hay otro aspecto de esa pregunta, que no sé si va por ahí, pero simplemente lo lanzo. Hay países donde es más sencillo ser feliz que en otros, ¿no? Si bien y sé que esto va a ser debate, ojo, pero yo sé que la felicidad depende de nosotros, pero hay una parte de la felicidad que depende del entorno en el que te mueves. Y hay entornos que son duros y hay entornos donde es difícil moverse y sabemos, bueno, de qué estamos hablando, países que están en crisis. Claro, hay países donde tú puedes decir, pero ser feliz aquí es más complicado, ¿no? Y por otro lado tenemos estudios que nos demuestran que países que están en mucha pobreza, pues también son felices. Entonces, es complicada responder esa pregunta, pero yo creo que sí hay variables que diferencian la forma de medir y de entender la felicidad según qué país te muevas. En todo caso, es una excelente noticia que estemos empezando a medir la idea de la felicidad porque nos pone la atención en algo que va más allá de la productividad o el Producto Interno Bruto, ¿no? De un país como medida de éxito. Y cuando le pones la atención a algo para medirlo, aunque no sea una medición perfecta, siempre nos hace más conscientes de cuáles son esos factores que deberían de estar presentes en una sociedad para hacer que esa sociedad apoye el crecimiento de sus ciudadanos. Y bueno, y hay reports, ¿no? Que hablan de esto. El World Happiness Report, por ejemplo, que creo que también Carlos lo citó, tiene un criterio muy concreto que a nivel macro pues puede tener sentido. Por ejemplo, en los ingresos, el nivel de salud, de apoyo social, de libertad, de confianza, de generosidad que haya en la sociedad, pues se miden, tienen criterios. Y eso es lo que entendemos que pueden ser las bases para lo que dice Verónica, ¿no? Para que haya una sociedad que tenga los pilares fundamentales donde tú puedes entonces autorrealizarte. Si eso no está presente, a lo mejor en el día a día, en un momento dado, tú puedes experimentar
una experiencia de felicidad, pero la idea es la sostenibilidad, ¿no? De esto como un contexto para tu crecimiento. Entonces, sí, hay momentos donde a lo mejor en un entorno muy difícil, los seres humanos tienen una gran capacidad de adaptación, y eso es una característica universal, y pueden crear las condiciones espontáneas para tener un momento profundo de conexión o de celebración o de apoyo, ¿no? Que te hace sentir que estamos juntos, que somos parte de algo y que estamos luchando por algo. Sin embargo, a lo mejor esas condiciones todavía no están ahí para sostener, ¿no? Ese momento en el tiempo y crear esa continuidad. Entonces, bueno, yo lo que estoy es contento de que de que estamos viviendo ya en un momento en donde esto es importante y las sociedades empiezan a atenderlo y a trabajar por ese fin, ¿no? De crear condiciones para la felicidad. Qué bueno, Javi, muchísimas gracias. Entonces, entiendo que, por lo que estáis comentando, sí que hay unos medidores, unas variables a nivel global que pueden medir el nivel de felicidad, ¿no? Que también es interesante sacar este tema o poner el enfoque porque estáis trabajando a nivel mundial y por lo que entiendo hay que aplicar, ¿no?, estos fundamentos y personalizarlos según cada situación, cada empresa, cada país. Correcto. Sí, yo me gustaría destacar muy rápido una cosa de lo que comentaba Javier, que es algo muy técnico, pero me parece muy interesante para todos, y es el efecto de Ebbinghaus, ¿vale? Que soltar nombres raros siempre queda bien, ¿no? Estas cosas. Pero lo que dice el efecto de Ebbinghaus, que me parece interesante, es que el mero hecho de observar algo, solo por el hecho de observarlo, ese algo ya mejora, ya cambia, ¿no? Entonces, independientemente de cómo midas la felicidad en tu empresa, en tu persona o en tu país, el hecho de medirlo ya hace que le pongas el foco y eso hace que mejore, ¿no? Entonces, y eso me parece súper interesante. Buenísimo, buenísimo, Carlos, muchas gracias. Y ahora os quiero retar con una pregunta que también se puede llamar pregunta existencial, ¿no? Cada persona que estará escuchándonos, viéndonos, participando en esta mesa redonda, en el otro lado de la pantalla, seguro que se ha preguntado en algún momento, oye, ¿yo he nacido feliz? Y si yo he nacido feliz, ¿yo puedo aumentar mi felicidad? ¿Es algo que es un estado natural con el que las personas nacen o es algo que se puede trabajar? Empezamos por Javi esta vez. Adelante, Javi. Como siempre digo, cuando empezamos a hablar de esto, es una excelente noticia la que tengo que darte, ¿cierto? Que sí, evidentemente, todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional es algo que puedes desarrollar y lo bueno es justamente que existen, ¿no?, herramientas que podemos incorporar. Lo otro que es interesantísimo es que ahí es donde yo creo que radica una buena parte del potencial que no está realizado en esta sociedad, porque normalmente no son herramientas que están disponibles desde tu infancia. Yo pues, tengo 2 hijos y lo que yo digo es, voy a tratar, ¿no?, de transmitirles a ellos desde ahora, desde que son pequeñitos, todas esas herramientas que los adultos no saben, ¿sí? Que los adultos de hoy en día no saben, porque todos nosotros cuando vamos y hacemos nuestros talleres nos damos cuenta cómo pequeñas cosas que parecen de sentido común, cuando las conviertes en herramientas a partir de la ciencia de la felicidad, son de gran valor para los adultos de hoy en día, ¿no? Entonces yo digo, wow, ¿no sería increíble que estas herramientas ya estuviesen muy aprendidas de forma natural por los niños que después van a ser los líderes, ¿no? Que sepan colaborar, que sepan conectar por valores, que sepan tomar decisiones por propósito, que sepan conectar con la gratitud, con todos estos elementos, ¿no? Y que lo hagan de forma natural. Entonces, sin duda que yo lo noto, que son elementos que están forjando las bases del carácter de mis hijos y que son elementos que, bueno, si no estuviesen ellos expuestos a estas herramientas, pues supongo que no tendrían las mismas guías, ¿no?, para los comportamientos que tienen, que encuentro que están bien informados por estos
por estos recursos que están teniendo poco a poco. Entonces, sin duda que sí lo podemos desarrollar en todo momento y puede ser utilizado y con grandes beneficios inmediatos, incluso si pues no has tenido la experiencia de haber incorporado esto antes en tu vida. Y como adultos, me interesa también el otro punto de vista que veo que Verónica está alineada con lo que iba a preguntar. En el caso de los niños, en este caso, Javier, tus niños son unos privilegiados. Me hubiese encantado poder también, como niña, tener acceso a todas estas herramientas, pero vamos a hablar de lo duro, ¿no? De lo que más cuesta. Los adultos que ya lo tienen todo aprendido, todo hecho, porque es lo que pensamos. ¿Cómo se vive o cómo se puede aprender la felicidad con esta edad? Mira, cada vez más, desde el punto de vista de la psicología y desde la neurociencia, nos damos cuenta que tenemos más y más capacidad de transformarnos a nosotros mismos y definirnos a nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Suscribo totalmente lo que ha dicho Javi, ¿no? La psicología, desde que la psicología positiva nace, que la psicología pasa de curar los males a ver qué es lo que nos hace felices y a darnos recursos para hacer ello, ¿no? O sea, nuestra generación es una generación que no tiene nada que ver con las generaciones anteriores que no tenían estos recursos. Bueno, sí los tenían, pero era como más intuitivo, ¿no? O sea, el ser humano intuitivamente tiene la capacidad de buscar la felicidad, por supuesto, ¿no? Y de mantenerla y generar estos ambientes. Pero hoy día los adultos de hoy tenemos unas herramientas enormes para hacerlo, ¿no? Y desde el punto de vista psicológico, de hecho, no importa qué escuela de psicología veas, o sea, desde la gestal hasta la conductista, sabemos que podemos, siguiendo y creando hábitos y creando sistemas donde nosotros mismos podemos aprender a introducir elementos de felicidad en nuestro día a día, ¿no? Llega incluso a, si bien no modificamos nuestro ADN, porque el ADN no se puede modificar, sí podemos modificar la epigenética, o sea, podemos modificar la expresión genética que tenemos. O sea, yo no puedo llegar, por ejemplo, yo soy, y por eso me llaman la inquisidora, pues soy por genética, soy bastante escéptica y soy bastante, ya todos se ríen, soy bastante, pues sí, soy un poco el Grinch del asunto, pero yo quiero llegar a pensar que yo he logrado, fruto de entrenarme en el pensamiento positivo, logras incluso modificar tu química neuronal para que ya la estructura cerebral, que el cerebro humano es lo más plástico que tenemos y por eso el ser humano es el animal que es, en todos los sentidos, lo digo, tanto en bueno como en malo, pero en positivo. Podemos generar tanta transformación nosotros mismos que podemos llegar a cambiar nuestra estructura cerebral, o sea, poder llegar a transformar nuestra química para que a partir de allí nuestro cerebro funcione de una manera que sea más acorde a lo que nosotros queremos conscientemente. O sea, la intencionalidad de nuestra propia definición como seres humanos llega a niveles físicos, a niveles químicos. Entonces, claro, teniendo eso en las manos, es irresponsable hoy día decir, es que yo soy así. Esa respuesta ya no vale. O sea, desde el punto de vista organizacional, cuando uno habla con los líderes y dice, mira, es que yo soy así, así me enseñaron, ya no nos sirve. Yo sé que lo que digo es muy radical, porque sé que a veces soy radical, pero es que ya no vale yo soy así, porque sabemos que podemos cambiar. Entonces, bueno. Qué revelador. Gracias, Vero. Yo, por añadir algo que yo escuchaba y ¿sabes? También me viene, después de haber estado en tanta gente, me viene el típico escéptico de decir, vale, muy bien, ¿no? Lógicamente vosotros me habláis de que se puede trabajar, como no vais a decir otra cosa, ¿no? ¿Y es genético o no es genético? ¿Se nace o no se nace? Hay un estudio que me parece muy interesante, ¿no? Que nuestro 100% de felicidad se divide como en 3 buckets, ¿no? En tres grupos, ¿no? Y hemos comentado algunos de los puntos. Primer punto, obviamente hay una parte genética, ¿vale? Que se habla del 50%, pero como dice Vero, se puede trabajar y puedes llegar incluso a cambiar la forma en que estamos compuestos para poder realmente las conexiones, no sé cómo se dice porque seguramente un médico me mataría, pero la plasticidad del cerebro nos permite tener un impacto en ese sentido, ¿no? Luego tenemos un porcentaje, es el 40%, que son nuestras acciones, que evidentemente sí que son 100% directamente relacionadas a nuestras acciones, decisiones, pensamientos, dependen de nosotros. Y luego hay otro porcentaje que comentaban en la pregunta anterior, o una de las anteriores, Vero,
cuando en el entorno en que nacemos, ¿no? Que es el 10%. Es decir, nosotros no decidimos el contexto que nacemos. No decido si nazco en Nueva York y si en Nueva York, dentro de Nueva York, si nazco en Manhattan, en un piso en el 29 o en el Bronx, en un barrio, ¿no? Y el entorno sea más fácil o más difícil para mí, va a tener un impacto. Pero independientemente de eso, que además es un 10%, el otro 90% sí que depende de nosotros. Y conocemos muchísimos casos, muchísimas historias de gente en entornos de mucha complejidad que al final es capaz de trabajar estos mismos elementos y ser feliz versus otra gente, ¿no? Y podemos ver casos de enfermedades, de zonas de guerra, de pandemias, de lo que queramos, ¿no? Entonces, afecta, hay una parte genética que se puede cambiar, pero al final, en resumen, lo que decía Javi Vero, se puede trabajar y depende de nosotros, ¿no? Entonces nos quedamos con este dato de que sí se puede cambiar, en un 90% depende de nosotros, y quiero completar este debate, ya que estamos en este momento, con la gran pregunta que también habéis dado pinceladas, ¿no? Varios de vosotros. ¿Se puede ser feliz en tiempos difíciles? Sí, hombre, claro que se puede, me adelanto. Sí, sí se puede. Quizás es más difícil, por supuesto, ¿sabes? No se puede negar el impacto del entorno en nosotros. O sea, tampoco vamos a ser tan necios, ¿no? De negar una realidad como es un impacto, ¿no? Del estímulo exterior. Pero sí se puede, ¿no? Lo que dice Javi, desde que comentó de la capacidad de adaptación del ser humano, desde lo que dice Carlos de esa decisión que tenemos en nosotros mismos, y ya nos lo comentaba Víctor Frank, que siempre saco este libro cuando me hablan de esta situación. Es un libro súper recomendado, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Él habla de eso, ¿no? Él además crea ese libro en un campo de concentración, que es difícil pensar un lugar más difícil que un campo de concentración. O situaciones por las que podamos vivir, y cómo tú puedes escoger la respuesta ante ese entorno. O sea, tú no escoges el entorno, pero sí escoges la respuesta que tienes. ¿Se puede ser feliz? Sí, pero también hay que ver, y aquí retomo un poco pinceladas de lo que ya habéis dicho, lo que dijo Javi, ¿no? De la sostenibilidad de esa felicidad es quizás más complicada, ¿no? O sea, ahí entra mucho aplomo personal bueno, que quizás lo hace más cuesta arriba, pero sí se puede, sin duda se puede. Me gustaría añadir lo que dice Verosa y hacer hincapié más que añadir, porque lo ha dicho ella, ¿eh? Hincapié en hay que ser realista en el que estamos viviendo. O sea, hay gente que tiende a, como yo he trabajado mucho en la felicidad, vamos, soy inmune, ¿eh? Soy Superman, ¿no? O Superwoman. Y si hay un momento débil, no muestro debilidad, estoy perfecto, y eso no es real. Y además yo creo que hasta perderá credibilidad esa persona, porque no es real, no es humano. Entonces el entorno nos afecta, se puede ser felices en momentos difíciles, sin duda, pero yo creo que hay que dejar el espacio hasta a el dolor o a la tristeza o al estar mal y al poder verbalizarlo, ¿no? Hay un TED muy bueno de Brené Brown que se llama El poder de la vulnerabilidad. Yo creo que es importante el ser una ruptura, la pérdida de un ser querido, una pandemia que de repente hace que tengas crisis empresarial y que te quedes sin trabajo. Claro que se puede ser feliz, pero tenemos que reconocer el momento en el que estamos. Y desde la realidad, desde la aceptación, desde ahí se construye. Si no, al final estás apartando y es como el armario que guardas toda la porquería cuando limpias, acaba reventando. Sí, hay que partir por cómo Valentina hizo la pregunta, ¿no? Que es posible hacer esto. Y hay un camino, ¿no? Y uno de los caminos es el autoconocimiento. Y hay veces que esas situaciones, esos retos a los que con los que nos encontramos, pues evitan que podamos experimentar la libertad, ¿no? La libertad de movimiento, la libertad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque esa situación, ese entorno nos está privando, ¿no? Entonces, uno de los caminos es el de explorar la libertad a partir de la lección que tú tomas en cuanto a cómo vas a vivir esa realidad, ¿no? Entonces, ese es un proceso de disciplina, de crear conciencia
de autoconocimiento, y dentro de ese proceso vas a conectar con todos, con todas las emociones, con todos los sentimientos, como comentaba Carlos, ¿no? Y desde ahí vas a tener una perspectiva, vas a tener una manera de observar esos sentimientos y una manera de integrar lo que significan para ti y cómo puedes fortalecerte a través del proceso, ¿no? De vencer esos pasos y de procesar esas emociones y de, sobre todo, economizar tu energía, ¿no? En el pensamiento del presente, ¿no? Estar presentes en vez de estar en el pasado, deprimidos por lo que hemos perdido, por ejemplo, o ansiosos por conseguir algo que aspiramos en el futuro. Es el ejercicio de estar centrados. Y en ese proceso existe un descubrimiento de una nueva libertad, que es la libertad que proviene de tu capacidad de elegir cómo me voy a sentir ante una situación. Y cuando puedes hacer esto, es poder personal, ¿no? Es poder personal. Y esto, pues, ya nosotros sabemos que a través de la ciencia de la felicidad, uno de los componentes es la sensación de control, ¿no? Entonces, cuando tienes esa sensación de control ante una situación donde no puedes conectarte con otras personas o no tienes una sensación de progreso, por lo menos esto te ayuda, ¿no? Para poder, bueno, tener un centro de acción que te genere felicidad. Buenísimo, Javi. Y quiero seguir en tu línea. Vero, permíteme hacer la pregunta porque creo que también vas a poder complementarla. Quiero rescatar el abanico de emociones, ¿sí? Porque otra pregunta sobre la felicidad es, ¿la felicidad significa estar siempre bien? Y estáis hablando de periodos difíciles, de sentir tristeza, de tener emociones, ¿no? No solo con impacto positivo. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿ser feliz es estar bien? ¿Ser feliz es estar bien, estar mal? ¿Es experimentar todo el abanico de emociones o solo significa alegría, diversión, ilusión? Adelante, Vero, por si querías complementar. Estaba pensando en que, Carlos, te voy a dejar la teoría de serie Star, que tú la explicas muy bien, ¿vale? Pero sí me adelanto diciendo que, bueno, evidentemente, la felicidad, como hemos dicho, de hecho lo dije al principio, ¿no? Hay que diferenciarla de ese concepto de alegría. O sea, yo puedo estar en unos estadios de serenidad, de tranquilidad, de morriña o de nostalgia, y aún así ser feliz. O sea, la felicidad es yo siempre he dicho que hay que diferenciar lo que es una emoción breve, ¿no? Que es como cuando tú le das una campana y tienes una respuesta muy breve a un estímulo, a esa reverberancia que luego se mantiene en el tiempo, que es lo que asociamos más a felicidad, ¿no? Son elementos más sostenidos en el tiempo, ¿no? O sea, yo puedo tener un pico de molestia y es normal estar molesto. O sea, de hecho, cuando te reconoces muchas veces tus valores, cuando te sientes frustrado ante algo, cuando ves la injusticia, por ejemplo, y eso te genera molestia, te genera rechazo, incluso puedes en ese mismo momento sentirte bien por decir, wow, yo valoro la justicia, y te sientes orgulloso de ti mismo, de esa situación, y eso no te impide ser feliz. Entonces la felicidad y las emociones breves son diferentes. La felicidad es más un estadio a largo plazo, es esa circunstancia que se da en el largo plazo, ¿no? Y claro, en situaciones difíciles, como habías dicho antes, hay una cosa que es interesante, que está demostrada, y es que las personas que van desarrollando hábitos de felicidad y lo hacen a través de, bueno, de buscar desarrollarlo, de ir a nuestras clases, ¿no? Que tenemos de felicidad, y buscan consciente y proactivamente desarrollarlo, tienen más recursos para superar esas emociones breves, esas emociones de molestia, ira, frustración, al final tener más resiliencia, ya sea en estados complejos por el entorno, o que tú estás en un momento estás molesto, ¿no?
Entonces tiras de tus recursos de mindfulness, tiras de tus recursos de optimismo, de todo lo que podemos aprender de la felicidad y superas esas situaciones. Entonces, con tu respuesta, Vero, lo que entiendo es que estamos retando la frase hecha que hemos utilizado todo el mundo en algún momento: la felicidad son momentos, ¿no? Estamos hablando de felicidad sostenible que va mucho más allá del momento de frustración, del momento de tristeza, es la base, por lo que estás comentando. Qué bueno. Yo creo que aquí al final, y creo que lo hemos dicho en varias de las preguntas, ¿no? Y radica. El idioma español tiene algo que me parece precioso, que en inglés a veces cuesta mucho porque es quizás menos completo, ¿no? Y es la diferencia entre el ser feliz y el estar feliz, ¿no? Yo creo que al final la gente lo confunde. ¿No? No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, ¿no? Es lo mismo. Y al final, de ahí vienen los refranes, ¿no? Pues, pero es muy importante esta diferencia, porque en inglés es be happy and be happy, no puedes decir otra cosa, ¿no? Pero justamente en español sí se puede. El estar es un momento puntual, y es lo que comentábamos, tenemos momentos puntuales los que quieras, de frustración, de tal, las que sean, ¿no? Entonces, y podemos estar y debemos, yo creo que incluso estar, porque al final tenemos un ejercicio que es muy bueno, que le llamamos el heartbeat, ¿no? Que es como un cardiograma, ¿no? Que son subidas y bajadas en tu vida, ¿no? Y dices, bueno, la felicidad a veces está aquí, a veces está aquí. Y de hecho el problema no es estar aquí o aquí, el problema es cuando está plano, ¿no? Entonces, el estar es importante que sea esto. El ser es lo que hace sostenible. Yo puedo estar muy mal, estar muy triste y seguir siendo una persona feliz. ¿Por qué? Porque tengo las bases que comentábamos antes de alineado a mis valores, alineado a un propósito, tengo los recursos que hemos dicho que trabajamos, mi diario de gratitud, lo que sea. Entonces, soy una persona feliz, incluso que en mi diario de gratitud ese día ponga algo que quizás no me hace estarlo, ¿no? Entonces, yo creo que gracias a los que podamos tener este lenguaje, empecemos a hablar así, empecemos a hablar con el lenguaje adecuado. Soy feliz, pero estoy mal, o no, o soy feliz y estoy estupendo, pero ¿no? Diferenciémoslo. Yo siempre cuento una historia aquí que ya todo el mundo la conoce, que es de mis dos hijos, ¿no? Esto era cuando Ethan tenía como 4 años y Kieran tenía 2, y era una mañana de un sábado y estaban tratando de jugar. Y entonces lo que pasaba era que Kieran, que es el menor, pues siempre iba y le quitaba los juguetes a mi hijo mayor, ¿no? A Ethan. Estaban constantemente en eso, entonces Ethan, bueno, entendiendo que era más pequeño, trataba y se los daba, y él iba a por otro, ¿no? Entonces evidentemente el otro quería seguir a su hermano, y iba y se lo quitaba, y así sucesivamente, y no sabía qué hacer. Ethan estaba frustradísimo. Llega a la cocina, yo estaba haciendo el desayuno, y estaba frustrado el niño, pobrecito, y me dice, Daddy, no puedo jugar, porque Kieran siempre me quita todos los juguetes y no puedo jugar. Y estaba, bueno, que no podía consigo mismo. Y entonces, bueno, yo voy y le explico y le digo, oye, vamos a buscar una opción, etcétera. Bueno, lo trato de calmar, etcétera, pero él sigue ahí compungido, ¿no? Sigue con su, ¿sabes? Con ese llanto así profundo, ¿no? Que todavía está tratando de superar. Y entonces vengo y le pregunto, Ethan, ¿estás bien, mi amor? ¿Estás bien? ¿Vas a estar bien? Y entonces me mira así y me dice, Daddy, no te preocupes, la felicidad la tengo dentro. ¡Wow! ¿Sí? Lo que dijo concretamente es, tengo la felicidad dentro, ¿no? Entonces, claro, él entendió esta idea, ¿no? Él entendió, estoy pasando por un momento, no te preocupes, estoy bien porque soy feliz, pero en este momento estoy frustrado, ¿no? Y esto, cuando lo explico, cuando hacemos talleres, siempre la gente lo entiende, ¿no? Conecta con la diferencia. Fue una gran lección para mí, sin duda. Y para todo el mundo que está escuchando esta historia. Gracias por compartirla, Javi. Ya que hemos descifrado o hemos explorado qué significa ser feliz, cómo se vive y qué le puede hacer sostenible, más allá del ser y estar, quiero que vayamos a otra dimensión.
y que nos centremos en la felicidad personal y en la felicidad profesional. La primera pregunta, para crear debate o controversia, es, ¿se pueden separar estos dos ámbitos? ¿Se puede separar ser feliz en tu vida personal e infeliz en tu vida profesional o viceversa? ¿O van de la mano? ¿Qué relación tienen estas dos vertientes? Si eres Hermione Granger de Harry Potter, lo puedes separar. Porque te puedes dividir. Pero mientras no te puedas dividir la persona, que yo lo veo difícil. Lo intentamos, ¿eh? Yo creo que se ha intentado mucho. Típico, todos tenemos al típico tío, amigo, padre, ¿no? Ostras, en el trabajo parece uno y en casa es otro, tú. O sea, súper serio aquí y de repente es la alegría de la huerta al otro lado. Durante años yo creo que sí se ha separado porque se entiende que yo creo que la personalidad profesional requiere una serie de aptitudes o de valores o de comportamientos que no tienen nada que ver, ¿no? Y si se intentaba, creo yo, y es mi opinión, se intentaba estandarizar, ¿no?, en cómo nos comportamos en el entorno laboral. Y ya en la vida personal, pues, lógicamente, eres tú mismo. Yo creo que nos hemos dado cuenta de que eso no genera ningún beneficio en muchos casos, porque al final la persona se ve afectada. El no ser uno mismo, el no poder mostrarse como uno es, acaba trayendo efectos negativos para la persona e incluso se pierden muchos efectos positivos para la empresa. Al final yo creo que la palabra de diversidad, la diversidad está muy en boca de todos hoy, últimamente, ¿no? Especialmente con lo que está pasando, ¿no? Y para mí la diversidad es justamente, no estamos hablando de un tema de género o de color, estamos hablando de la diversidad, incluso hasta de personalidad, ¿no? Es decir, oye, puedo ser yo mismo, yo misma, 100%, ¿no? Entonces, en ese momento, yo creo que surge la magia cuando realmente puedes no diferenciar esos dos mundos, porque al final los mismos elementos, ingredientes que comentábamos al principio, aplican al sector laboral, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, la sensación de progreso es un elemento importante dentro de mi felicidad, pues mi sensación de progreso en mi vida, pues quizás pues, encontrar una pareja, tener una familia, coger una casa, lo que sea, y lo mismo en el nivel profesional, conseguir este puesto, este proyecto, este éxito, este tal, ¿no? Pero el elemento que me hace feliz es el mismo en la vida personal, en la vida profesional, ¿no? Entonces, obviamente, aplicado, ¿no? Entonces, yo creo que es peligroso hacer la diferencia, pero bueno, hay gente que lo ha conseguido, no sé cómo está hoy por hoy, pero lo ha conseguido. Yo creo que separarlo requiere tanta energía y le quita tanto valor al individuo que es que no vale la pena, ¿no? Y me voy a un clásico más antiguo que Harry Potter y es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, al final, ¿de qué estamos hablando, no? Yo creo que no hay tanta controversia en cuanto a no se pueden separar, porque al final eres un individuo y te mueves, eres el mismo en los dos lugares, ¿no? Y te va a afectar uno al otro. O sea, cerrar así completamente y separar completamente el trabajo de tu vida personal, yo no creo que sea, o sea, requiere mucha energía. Y si lo haces, es quizás que tu trabajo no te importa en absoluto. Entonces, claro, hay un nivel de vaciedad allí que puede ser interesante, así como, oye, ¿qué pasa, no? Digo, Carlos trajo un tema que da un pasito más allá en esa pregunta, ¿no? Y es, no hablamos de separar en uno u otro, hablamos de incluso el integrarlo, ¿no? El que al final eres la misma persona en los dos, pero ¿cómo haces para lograr que en el trabajo puedas expresar toda la autenticidad que tienes, ¿no? Al final somos más auténticos siempre con las personas que más amamos, ¿no? Porque son con los que nos sentimos más cómodos. O sea, es así, con tu pareja, con tus padres, haces cosas que con otras personas no harías, ¿no? Eres más tú. En la medida que tú logras eso, con todo el mundo es mejor, porque eres más tú, o sea, es tu expresión, es tu autenticidad que se va reflejando en todos tus entornos y no tienes que hacer esos ajustes. Entonces, lo interesante es ese nivel, ¿no? Que es el futuro de cuando hablamos de esa separación trabajo, vida personal, vida laboral. El futuro es la autenticidad, o sea, el individuo que logra ser él mismo en el trabajo, ¿no? Y cómo eso puede aportar valor a la empresa, como ya dijo Carlos. Sí, efectivamente, uno de los patrones que vemos que más beneficia el entorno de trabajo es cuando las personas traen todo su ser, ¿no? Completo, y cuando lo pueden manifestar. Para lo cual tienen que ocurrir dos cosas. El entorno tiene que crear las condiciones para que tú puedas expresarlo, y por otra parte tú tienes que también tener la voluntad o la motivación, ¿no? para hacerlo.
Con lo cual, ese entorno de trabajo no puede ser transaccional. Normalmente, si vas a traer todo tu ser y lo vas a expresar, es porque hay algo muy significativo que va a ocurrir en ese entorno de trabajo para desarrollar algo importante para ti, que va a trascender, ¿no?, lo transaccional. Entonces, es algo que la generación de millennials y la generación Z está necesitando también. Y esos son nuestros líderes del futuro. Entonces, poco a poco esto va a estar presente, ¿no?, en nuestro día a día, porque va a ser lo que es normal. Hasta ahora, posiblemente se podía generar valor de forma transaccional, es decir, a través de la repetición de acciones mecánicas, pues esa ha sido la revolución industrial. Pero hoy en día que tenemos más necesidad de ser colaborativos, innovadores, y tenemos más necesidad también de adaptarnos a situaciones volátiles y complejas, tenemos que estar todos juntos, conectados y en un entorno en donde todos podamos desarrollar ese potencial. Y la única forma es que sea posible que tú traigas todo tu ser y que sea posible para ti expresarlo y que sea bien recibido y que sea útil y que de ahí, pues poco a poco se pueda crear valor colectivamente, ¿no? Entonces es sumamente importante, ¿no?, el poder integrar todo tu ser en todo momento, ya sea en el trabajo, en tu casa, etcétera. Qué bueno, Javi. Ya que estamos hablando del contexto, ya que estamos hablando del entorno, de las otras personas, os quiero preguntar si ser feliz, si uno mismo descubre o se embarca en este viaje de la felicidad, de descubrir qué significa la felicidad para cada persona, cómo la vive y la expresa diariamente y va a ser sostenible en el tiempo, si eso impacta también a su entorno, si eso impacta a su familia, si eso impacta en el trabajo, impacta a la gente que conoce, si eso se nota, ¿no? Este trabajo personal es transgresor, va más allá de que a nivel personal de uno mismo. Sin duda. Yo creo que definitivamente cuando tú entras en este camino de empezar a explorar cuáles son esas herramientas, una de las claves para que tengas éxito es poder observar el beneficio, ¿no? Entonces, yo recuerdo una vez que estábamos haciendo una sesión para un grupo de personas que eran unos ejecutivos, yo diría, que estaban por primera vez conectando con estas herramientas. Y estábamos hablando de la gratitud, ¿no? Entonces, dimos una herramienta de gratitud que la idea era que ellos pudiesen experimentarla de un día para otro. Y al día siguiente, en la mañana, cuando empezamos a hablar de sus experiencias, muy poca gente dijo nada, ¿no? Tuvieron que empezar a integrar, ¿no? Cómo cada quien lo había hecho y sentirse suficientemente cómodos como para empezar a hablar de sus historias. Y ya cuando estábamos bien entrada la mañana, una de las personas así y espontáneamente levanta la mano y dice, quiero hablar de mi historia de gratitud. Espontáneamente. Muy bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo que ocurrió fue algo que me sorprendió muchísimo. Tuve una llamada por teléfono con mi equipo y expresé una historia de gratitud a cada uno de los participantes utilizando la misma herramienta. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió que fue diferente es que este señor observó, se puso a observar el resultado, el impacto, porque estaba inspirado, ¿no?, con lo que le habíamos dicho acerca de la herramienta. La diferencia era que ahora estaba viendo cómo esto tenía un beneficio. Y cuando se dio cuenta él, siendo ya un ejecutivo muy curtido, de cómo la gente había respondido y los beneficios que tenía, le hicieron pensar, esto no es trivial, no es simplemente dar un gracias. Es una forma de empoderar a las personas muy potente que desconocía. Y esto mismo nos lo comenta, y nos lo comenta simplemente porque pudo observar el impacto. Entonces, la moraleja aquí es, para que tú puedas incorporar estas herramientas,
ten siempre muy presente observar el impacto y el beneficio que tiene en ti personalmente y en tu entorno. Y ahí es cuando vas a poder decir, ok, esto vale la pena que lo siga haciendo y convertirlo en un hábito. Yo creo, Y añadido... Javi habla, No, dale, por favor. pues voy yo. Javi Paso. habla del resultado, del impacto. Yo quisiera responder esa pregunta desde el punto de vista del proceso. Porque el ser humano por naturaleza es social. O sea, el ser humano, si bien hay pequeñas excepciones, muy excepciones de los ermitaños, así, el ser humano necesita otro ser humano. Ya no solamente desde el punto de vista antropológico para mejorar como sociedad y evolucionar, lo necesitamos por necesidad vital, además literalmente vital. Aquí utilizo la palabra vital bien, si no, morimos, está demostrado. Entonces, cuando tú te embarcas en un proceso personal por mejorar y por desarrollarte como ser humano, como individuo en el ámbito de la felicidad, más que transgredir, que fue la palabra que utilizaste, sino un proceso transgresor, lo que tienes es que trascender, ¿no? Lo que tienes es que trascender de ti hacia el otro. Y es uno de los elementos clave de la felicidad, cuando tú en tu proceso impactas a otros, ¿no? O sea, Javi dice, vamos a estar pendientes de eso porque es impresionante lo que se logra. Pero ya no solamente como resultado, sino como proceso. Cuando tú trasciendes de ti, es cuando tú logras darle mucho más significado, mucho más propósito a tu vida, ¿no? Y hay otro elemento en ese proceso de ósmosis, porque es un proceso de ósmosis que hay entre los seres humanos, de yo doy, pero yo también tengo que recibir. Necesitamos a los demás. Hay estudios que demuestran que el impacto de las relaciones que tenemos en nuestra salud, en nuestra longevidad, es más alto que el propio impacto, por ejemplo, de la diabetes o del tabaco. Así, yo sé que es fuerte, que la gente dice, ¿cómo? O sea, yo vivo, o sea, tengo más capacidad o tengo más proyección de vivir más tiempo si tengo buenas relaciones a que si fumo o tengo problemas de... No se trata que ahora vayamos todos a fumar y a comer mal, ¿vale? Pero que si nos afianzamos en nuestras relaciones, en relaciones cercanas, íntimas, potentes, tenemos mucha más posibilidad y lo necesitamos para nuestra felicidad. Entonces, ya no solamente el impacto que logramos, sino que lo necesitamos para lograrlo. O sea, necesitamos a las demás personas y va a ser demandar y dar para que podamos llegar a ese estadio de plenitud. O sea, me gustaría cerrar un poco lo que comentamos con si yo genero cambios, esos cambios son percibidos por los demás e impactan a los demás no desde el convencimiento y la comunicación, sino desde el ejemplo, ¿no? Y yo creo que tanto desde el alquimista, ¿no? como algunos refranes me parece bastante obvio, ¿no? A mí, y yo creo que lo comentaré con dos frases que me parecen muy guays, ¿no? O sea, la primera es, me gusta mucho un filósofo Rumi que decía, ¿no? Ayer era inteligente e intentaba mejorar el mundo. Hoy soy sabio y me intento mejorar a mí mismo, ¿no? Y eso al final lo que te está diciendo es, la mejor manera de mejorar el mundo es empieza por ti. Y ahí empieza el ripple effect, ¿no? O sea, en tu entorno más cercano, de hecho hay un estudio, no sé si lo estás comentando literalmente, ¿no? Pero hacia 3 grados, o creo que son 3 grados de separación, no es aquel el de 6 grados de conocer, ¿eh? El de 3 grados de separación se ven impactados, o sea, por cómo eres tú. Es más, gente que ni siquiera yo conozco, porque yo conozco a la persona intermedia, si yo, lo que decía, si yo fumo, si yo estoy gordo, si yo estoy lo que sea, si yo me alimento mal, la probabilidad de que en mi entorno a 3 niveles le pase lo mismo es este, ¿no? Entonces, sin duda, lo que nosotros hacemos tiene un impacto. Con esto cierro y Gandhi decía, ¿no? Sé el cambio que quieres ver. Volvemos a lo mismo. La mejor manera de inspirar y de crear cambio en tu entorno es ser ese cambio, ¿no? Entonces, ¿impactamos con nuestras palabras? Sí, pero más con nuestros actos y con nuestros cambios personales. Buenísimo. Ahora quiero plantearos una pregunta que va un poco en otra dirección, ya que hasta ahora hemos vivido y hemos visto, hemos explorado, debatido los beneficios de la felicidad, qué es, ¿no? Cómo se puede vivir, cómo impacta. Quiero preguntaros qué retos os habéis encontrado durante todos estos años de experiencia trabajando en el mundo de la felicidad, porque lo sé y lo he visto y lo he vivido en primera persona y sé que también vosotros, que muchas veces cuando explicamos a qué nos dedicamos y pronunciamos la palabra felicidad,
¿no? La gente se asusta, ¿no? O lo ve como algo superficial que durante toda esa mesa redonda nos hemos dado cuenta, ¿no? Al final, y me incluyo porque formo parte de la audiencia, porque os estoy escuchando atentamente, de que no es algo superficial y de que es un estilo de vida, ¿no? Pero ahí os lanzo la pregunta, ¿cuáles han sido los retos más conocidos o más repetidos durante estos años o la resistencia, ¿no?, de las personas trabajando en su propia felicidad? Carlos, ¿tú has tenido algún reto? Ningún reto. Verónica, ningún reto. Para Camino de nada. rosa. Para nada, cero, cero. No ha pasado nada. Retos, a ver, podemos enfocarlos de retos personales o retos que hemos visto que tienen también el entorno con el cual ayudamos o colaboramos o trabajamos, ¿no? Yo lo que estoy viendo, y que es típica conversación que lo hemos hablado mucho porque al final nos dedicamos justamente a poder ayudar a nuestro entorno a superar sus retos, ¿no? El tema del concepto de cultura de felicidad, ¿no? La falta de entender o de alinearnos en qué significa cultura de felicidad, que creo que es un grandísimo reto, ¿no? Porque cuando empezamos cualquier proceso de acompañamiento, sea personal o corporativo, al final es lo primero que hay que alinear. Cuando hablamos con los líderes, y perdonad el ruido, tengo unas obras que me están taladrando la cabeza. Cuando hablamos con líderes y empezamos a tener conversaciones de, oye, ¿qué significa cultura? ¿Qué significa felicidad? ¿Qué significa propósito para vosotros? Entendemos que es muy diferente para unos para otros. Y al final, como lo entendemos nosotros, y creo que es importante alinearlo, es que es algo que está integrado absolutamente en todo, como lo veíamos antes, ¿no? Y que tiene que estar metido en todo, ¿no? Al final la cultura, como decimos, o la felicidad es 1000 cosas, 1000 veces, ¿no? Y cuando entramos en un proceso de este tipo y queremos hacer cambios y queremos generar cambios, la gente se queda en la parte superficial. Lo de definimos un plan de acción, una gran línea estratégica y a tirar, ¿no? Y creemos que es muy importante 3 líneas, donde, por ejemplo, Vero es expertísima en temas de comunicación, por ejemplo, y en temas de procesos, ¿no? Pero tenemos la línea del liderazgo, creemos que es un reto fundamental en que todo el liderazgo esté alineado y esté a pie de cañón y enfrente de cualquier cambio y cualquier proceso de estos, cualquier reto que tenemos. Tenemos otro paso muy, muy importante, que es el tema de la comunicación. ¿Cómo hablamos? ¿Qué palabras usamos? Lo hemos estado viendo durante la hora que llevamos de sesión, ¿no? ¿Qué palabras usamos para definir y lo que necesitamos, cómo nos sentimos, cómo estamos, si estamos contentos por dentro o por fuera, ¿no? Y luego la parte también de operativa, la parte más táctica, ¿no? Es decir, vale, una vez tenemos ya claro que el liderazgo está alineado, que la comunicación que usamos está alineada, cómo nuestros procesos, en nuestro día a día nos cambiamos. Apliquémoslo a nivel personal. Yo ya me he autoliderado, me he autocomunicado, pero cómo mis procesos del día a día, mis hábitos del día a día también cambian y se alinean, ¿no? Entonces, para mí el reto es alinear todo esto, que no es fácil, ¿no? Porque fijaros la complejidad y la cantidad de piezas movientes. Ese es el gran reto, que todo esto tenga que conocerse. Solo una parte se queda coja y se acaba muriendo y no es sostenible el tiempo. Entonces, para mí el reto es cómo coges las 1000 millones de piezas, las alineas y haces que realmente saque mayor potencial, porque 1 más 1 no son 2 en este caso, es mucho más. Yo incluiría, además de este concepto holístico que dice Carlos, que aplique tanto al individuo como a las empresas. O sea, las empresas, lo que ha dicho Carlos, es holístico. O sea, todo tiene que moverse hacia esa dirección. Y en las personas igual. O sea, es como, pues yo medito y ya voy a ser feliz, ¿no? O sea, no. Tienes que ver todos los elementos de tu identidad como individuo, desde la alimentación, todo tiene que ir holísticamente integrado hacia este camino. Yo creo que lo otro es el concepto del tiempo, ¿no? Y está muy marcado por los tiempos de hoy, por la aceleración que vivimos, ¿no? Hoy queremos los cambios así, lo quiero ya, lo quiero rápido. O sea, yo, ¿qué pastillita me meto y soy feliz? Bueno, sí, hay pastillitas que te puedes meter y eres feliz, sin duda, pero eso no es sostenible en el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esto sea sostenible? Y tanto desde el punto de vista de personas como desde la empresa. O sea, al final, este es un camino que no termina. Es que es algo que estás continuamente trabajando. O sea, porque el ser humano, nuestra capacidad de desarrollarnos es infinita. Y llegará un momento que si dice, aquí llegué a un punto en el que no quiero avanzar más, pues ya algo está fallando, porque la necesidad de evolucionar del ser humano es inherente, ¿no? a la naturaleza del ser humano. Entonces, el proceso de transformación personal y de que tú cojas como decirlo por ahí, coges la felicidad en tus manos y la trabajas y la desarrollas,
es algo que es continuado, pero requiere tiempo. Igual en la empresa. En la empresa, cuando hacemos un proceso de transformación, a mí cuando me dicen, bueno, ¿y en cuántos meses ya yo puedo medir y ver? Y yo, madre mía, o sea, es como lluvia fina, ¿sabes? Requiere muchos cambios, mil cosas, mil veces, para que logremos decir, oye, ya podemos estar a una velocidad de crucero, como decimos nosotros, donde podamos mantenerlo, pero aún así hay que seguirlo trabajando. Entonces, ese concepto de a lo largo del tiempo es otro reto que yo creo que estamos enfrentando, ¿no? Sí, pero efectivamente, ¿no? Hasta ahora la idea óptima era de que tú tomas una acción y hay una reacción beneficiosa inmediata, ¿no? Y es uno por otro, ¿no? Y es instantáneo. Y eso es lo óptimo, donde hay claridad, es lineal, el beneficio es lineal. Y gran parte del liderazgo del pasado, diría yo, pues era eso, ¿no? Acción y reacción. Yo hago tomo esta decisión o cumplo con este hito y tengo este beneficio y punto. Hoy en día, para poder realmente desarrollar ese potencial, estamos entrando en un mundo que es sistémico, en donde justamente, como habíamos hablado anteriormente, el beneficio se va a propagar y puede ser que se propague más allá de lo que tú puedes ver. Entonces, bueno, pues primero es ser conscientes, ¿no? De esa situación, esa nueva manera de crear valor y esos nuevos factores que tienen que incorporarse, ser conscientes de esto, conocerlos y creerlos. Y después es medirlos, poderlos medir, porque como es una cosa que pasa en el tiempo y es sutil, aunque acumulada y potente, es sutil, tú puedes llegar a olvidarte de cómo estabas hace un mes o 6 meses y decir, no, esto es así, o han pasado cosas que se han dado, pues por suerte, ¿no? Por suerte se han dado y ahora estamos mejor. No, es que no ha sido suerte, es que has tomado toda una cantidad de pequeños pasos que han formado esta nueva realidad holística que genera un estadio, una situación diferente para ti de bienestar. Y de ahí has tenido impacto en tu familia, de ahí has tenido impacto en tus equipos, de ahí ellos han tenido impacto en sus clientes y es por eso que vuelven, por una pequeña cosita que ha pasado, que se está propagando y eso multifactorialmente tiene un impacto acumulado compuesto. Y claro, es difícil de ver la acción y la reacción de esto. Hay que verlo como un patrón, no como una métrica, sino como un patrón. Y si lo consigues, entonces dices, ah, este es mi camino, voy a seguir haciéndolo. Pero tenemos que ser conscientes, medirlo y experimentarlo. Entonces, nuestro reto como profesionales es crear las condiciones para que tengas la experiencia. Porque nos damos cuenta que solamente hablando de ello no es suficiente. Tenemos que crear la experiencia para que tú digas, wow, yo quiero seguir haciendo esto porque tiene un beneficio para mí. Entonces, por más que yo te cuente la historia, lo que queremos es crear la experiencia para ti. Qué bueno, Javi, muchas gracias. Y quiero cerrar esta mesa redonda con una última pregunta que habla justamente de los beneficios. ¿Y por qué quiero plantear esta pregunta? Porque la persona que estará detrás de la pantalla, que estará escuchando, querrá saber, aparte de ver que la felicidad es un camino que se sostiene en el tiempo y que se trabaja en el tiempo, si también al iniciarse o al embarcarse en este viaje la felicidad ve esos beneficios desde el primer momento y los experimenta. ¿Eso es así? Y Sí, podéis sí, contestar con un sí o con un no, ¿eh? No sí, hace falta sí. entrar en debate, sino... Sí. Sí, hay un efecto de acción-reacción que hablaba Javi antes, que también es inmediato. Lo que pasa es que hay que mantenerlo en el tiempo para que sea sostenible, pero sí hay unos efectos inmediatos. Qué bueno. Quiero daros las gracias a los tres por vuestro tiempo, por vuestra aportación tan valiosa. Al menos a mí personalmente, que he formado parte de la sesión, me habéis inspirado y abierto la mente. También quiero aprovechar a invitar a cada una de las personas que nos van a escuchar y van a estar con nosotros dentro de esta mesa redonda de manera virtual.
para que se embarquen en nuestro viaje de felicidad. Hemos preparado un proyecto de 11 Happy Classes para precisamente poder encontrar el camino para vivir esta felicidad y hacerla sostenible, encontrando la felicidad de cada una de las personas, definirla, transformarla en acción y en beneficio inmediato y también a largo plazo. Y lo que decía Vero, trascender, impactar también a los demás. Así que con esto cerramos la mesa redonda. Muchísimas gracias y nos vemos en las Happy Classes. Muchísimas gracias, Valentina. Gracias. Gracias, A Valentina. vosotros. Chao, equipo. Buen fin de. Un abrazo. Chao.